Buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy mis compañeros Raymond, Ricardo y su servidora Julieta tenemos el honor de presentarles nuestro proceso basado en un factor importante para el comercio e industrias, el petróleo. Para dar a conocer un poco acerca de lo que les vamos a hablar, el petróleo es una combinación de dos elementos, hidrógeno y carbono, acompañado de elementos en menor cantidad. Nuestro proceso tiene un lugar muy importante a nivel mundial, ya que el consumo diario de petróleo equivale a 23.887.500 litros. Entonces, ¿por qué no invertir en este proceso? Antes de responder a mi pregunta, les hablaremos de nuestro proceso y al finalizar la presentación responderemos a sus preguntas o dudas. Comenzamos. El inicio de este proceso es donde se encuentra un pozo en el que se puede extraer el petróleo. El primer pozo que se perfora permite saber si realmente hay o no hidrocarburos. Para esto se instala una torre de perforación para abrir un pozo que atraviesa las formaciones del subsuelo, hasta llegar al yacimiento que contiene el petróleo y a la vez puede contener el gas. Esto puede durar entre un mes y más de un año. Todo depende de la complejidad geológica y el objetivo trazado. La torre o taladro está compuesta por un sistema de tuberías de acero que se van uniendo conforme avanza la perforación con una broca que va perforando el suelo, además de un sistema de lodos que bombea, inyecta y circula. Esta lubrica la broca, sostiene las paredes del pozo y saca a la superficie el material sólido que se va desintegrando. Este proceso cuenta con motores que soportan la presión e imprimen la fuerza que requiere este proceso. Al finalizar la perforación se realiza la prueba de los pozos si el volumen encontrado es lo necesario para la extracción. Se inicia la producción de crudo y gas natural. Por medio de un instrumento llamado cañón, se perfora el último tramo de tubería, abriendo pequeños orificios por donde empezará a filtrarse el hidrocarburo, saliendo a la superficie de manera controlada. En ocasiones el hidrocarburo llega a la superficie por flujo natural. Solo cuando es requerido por insuficiente presión se instalan sistemas artificiales para bombear el crudo. En el caso del gas natural, la presión es suficiente para expulsarlo. En la superficie se utilizan diferentes equipos para limpiar las impurezas del crudo, separando sedimentos, agua, gas natural y se implementan diferentes químicos para alcanzar las propiedades que se requieren por el mercado. Para el caso del gas, se limpian sus impurezas y por seguridad se le agrega un producto químico que le dé el olor característico. Al finalizar, se colocan en tanques de almacenamiento para iniciar su transporte mediante tuberías de acero, llamados ductos, que se implementan a 2 metros bajo tierra o sobre la superficie. Por supuesto, no podemos olvidar que también se utiliza transporte automotor. Un detalle de este proceso es que para lograr que el petróleo o el gas fluyan por el oleoducto, se construyen estaciones o plantas de bombeo a lo largo de este, las cuales inyectan presión al sistema impulsando el hidrocarburo. Al terminar su recorrido y llegar a las refinerías, se almacenan en tanques especiales. Ahora bien, para su tratamiento hay que aprender en primer lugar cómo está constituido el petróleo. Este es un hidrocarburo formado principalmente por dos elementos químicos naturales, el hidrógeno y el carbono. Estos compuestos, sumados a otros en menor cantidad, se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo. Para utilizarlos previamente es necesario separarlos. El crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la temperatura de destilación en la torre de topping. Empieza el fraccionamiento separando las cadenas de hidrocarburos. Cuando el petróleo entra en la torre atmosférica, la temperatura hace que los hidrocarburos más livianos se evaporen y asciendan, mientras que los más pesados quedan abajo. Al ascender los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con las bandejas pasan de nuevo al estado líquido. Así, cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas bandejas. Los más livianos son el propano y el butano. Estos gases son utilizados en las garrafas, salen de la torre, se procesan y se almacenan para su comercialización. Las naftas livianas y pesadas, el querosene jet A1, que es el combustible usado por los aviones, el gasoil liviano, que pasará por un proceso para eliminar el azufre contenido, el gasoil pesado, que también deberá pasar por otras modificaciones
para encontrar su calidad antes de ser comercializado, y finalmente en la base de la torre nos encontramos con residuos sin destilar. Hola maestra, buenos días. Voy a hablarles de cómo se hace el diésel. Esto lleva un proceso de varios pasos. Primero se lleva el almacenamiento a la refina. Esto lo lleva a un tubo donde está almacenado todo junto con el gasóleo atmosférico, el gasóleo de aceite pesado, de lubricación y el petróleo crudo. Esto todo es junto donde está todo esto está en la torre de destilación, o sea, donde me refería a un tubo gigante, es ahí. El petróleo se mete a un horno antes de entrar a la torre de destilación, maestra. El crudo se somete a unas altas temperaturas para poder pasar de ahí a una línea de entrada, que es donde está el gasóleo atmosférico. Hace que pase por un hidrotratamiento y de ahí el hidrotratamiento lo que hace es reaccionar con un hidrógeno dentro de un lecho catalítico con una condición moderada de una temperatura de entre 270 y 400 Celsius, y así poder llevar a cabo lo que es el diésel. Esto nada más es un pequeño proceso de cómo se lleva a cabo para poder hacer un diésel. La gasolina de aviación más que nada lleva un proceso más complejo a comparación de la del diésel. La refinería pasa por la torre de destilación, con el cual al llegar el gasóleo de aceite pesado pasa al hidrotratamiento con una temperatura de 270 a 400 Celsius. Así pasa al área de desintegración catalítica fluida. Esto es más que nada precalentamiento o vaporizado para fomentar la reacción de desintegración catalítica. Para esto se vaporiza y se logra cuál es el catalizador, como un caliente que proviene del regenerador. Se puede con un contacto directo en alimentación con base a un tubo llamado riser. Ese tubo llamado riser es el que está luego al lado de la desintegración catalítica fluida, el que es un tubo como azul y gris. Esto hace que se logra salir un vapor. Este vapor es un sistema compuesto por un depurador, un compresor y un interruptor. Su objetivo principal es recuperar los vapores formados dentro de los tanques complementados de petróleo crudo o condensado, para así poder pasar al área de producción de éteres y alquilaciones. Esto más que nada se mezcla con gasolina y hace que sea la gasolina de aviación para hacer lo que se llama combustible. El aceite lubricado acabado también es de la refinería. Esto llega a la torre de desinstalación, a la parte de los lubricantes. De aquí pasa al área de los aromatizantes. Esto hace que el aceite quede estéril, sin ningún olor, para poder pasar al área de desparafinadora. Esto hace que al momento de entrar el aceite en este apartado, todo lo que sea residuo mínimo se ha quitado, para así poder ser el aceite limpio, sin nada de grumos. Esto limpia el aceite dejándolo sin nada de rastro que sea perjudicado, para así poder salir el aceite con barriles sellados, nuevos y listos. Las grasas también es de la refinería. Esto llega a la torre de destilación, a la parte de los lubricantes. Es el mismo paso, se debe de seguir, solo que lo que cambia es al final. Después de pasar por la desparafinadora, pasa a otra área que es la adición de ácidos grasosos. Esto hace que salga una grasa por la sustancia que es muy grasosa. Los plastificantes, las medicinas, los componentes alimenticios, las ceras y parafinas también se hacen los mismos pasos. Llegan a la torre de destilación, a la parte de lubricantes, solo que los plastificantes cambia. Al último llega con los extractores, con lo cual esto hace que los plastificantes se hagan de una manera para ser vendidos, y los otros son de las medicinas, los componentes alimenticios, las ceras y parafinas. Son solo dos pasos, que son desparafinadora y lubricación. Esto hace que nada más sean dos sencillos pasos, así como el diésel, que en el diésel nada más era un paso. Esto es algo más sencillo. Una más ya va a ser por último el combustoleo y el asfalto. El combustoleo, por lo cual es el petróleo crudo, se calienta
por lo cual pasa a los residuos pesados para así tomar unas llaves, de las cuales estas llaves, una se va a ir a reducción de viscosidad, en la cual esto hace que el petróleo no esté tan viscoso, ya que lo hace ahí dentro, lo reducen en proceso y llega a su destino, con lo que las fábricas es utilizado como combustible industrial para generar electricidad en las locomotoras, en los barcos. En la refinería se utilizan los calentadores a fuego directo y se deja mantener en tanques de alta temperatura. Ahora en el asfalto, para poder hacer su proceso es desde el petróleo crudo, donde pasa desde gases muy livianos como el metanol hasta compuestos semisólidos muy complejos. Esto hace que llegue a llaves donde debes escoger la estación a la que debes de indicar su producción de asfalto. Esta es una estación para producir el chapopote en barriles, por lo cual se hacen las calles y las carreteras con el asfalto. Y estos serían los procesos en los cuales son algunos de los del petróleo, maestra. Cuando el petróleo entra en la torre atmosférica y la temperatura hace que los hidrocarburos más livianos se evaporen, lo mismo pasa con los pesados, ya que quedan abajo. Al ascender los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con las bandejas pasan de nuevo al estado líquido. Así, cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas bandejas. Los más livianos son el propano, el butano. Estos gases son los más utilizados en las garrafas. Salen de la torre, se procesan y se almacenan para su comercialización. Las naftas livianas y pesadas, de las que hablaremos más adelante, el queroseno jet Avion 1, que es el combustible usado por los aviones, el gasoil liviano, que pasará por un proceso para eliminar el azufre contenido, el gas o el pesado, que también deberán pasar por otras modificaciones para mejorar su calidad antes de ser comercializado, entran en el rubro de los hidrocarburos que son producidos a base de la refinería. Los gases metano y etano, que son el combustible de los hornos de la refinería, los gases propano y butano utilizados como materias primas en la industria petroquímica, combustible para automóviles que va a formar parte de la nafta super infinita, gasoil, que será el combustible de una amplia variedad de maquinarias. Además, si combinamos una pequeña porción de gasoil liviano con una parte mayor del fondo de vacío, obtenemos el full oil, el combustible de los barcos y las centrales de energía eléctrica. Pero vamos a ver qué pasa con el más conocido de los combustibles antes mencionados, la nafta. El combustible que viene del traje o catalítico se fracciona antes de llegar a la mezcla final. La parte más liviana se dirige a la unidad time para producir naftas de mayor calidad. La otra parte, junto con las naftas que provienen del tapping y del coque, van a la unidad de hidrotratamiento, donde entran en contacto con hidrógeno y las reacciones químicas suprimen los metales. El azufre, oxígeno y nitrógeno se eliminan, no solo porque bajan la calidad de la nafta, sino que además son contaminantes del medio ambiente. Ahora, sin estos elementos, la nafta será mejorada y se incrementará su calidad modificando las cadenas de moléculas. Una vez realizado este ajuste, están listas para incorporarse a la mezcla final y formar naftas de la más alta calidad con el mayor octanaje como infinitos. Sin más por el momento, se agradece la atención prestada por parte del grupo y los respectivos miembros del equipo quedamos a disposición de cualquier duda o aclaración. Muchas gracias.